Dios le bendiga en esta noche, iglesia, amén. Qué bueno es estar conectados una vez más y le doy gracias a Dios por esta oportunidad, amén, de poder estarle compartiendo la palabra de Dios en este estudio. Espero que se goce con nosotros en esta noche, aprendiendo un poco más de la palabra de Dios, amén. Como hemos dicho por muchas semanas ya, han sido tiempos muy difíciles, tiempos donde no nos hemos congregado aquí en este templo, pero sabemos que en nuestras casas hemos sido fortalecidos a través de la palabra que es dada, amén. Y yo personalmente, hermanos, he sido bendecido. La palabra que ha sido dada los domingos, cada noche el pastor nos comparte la palabra de Dios, y en los estudios que han sido dados por los hermanos, amén, han sido de grande bendición para nuestras vidas. Y en esta noche, hermanos, quiero compartir un poco más. La última vez que compartí en el estudio de los miércoles, hablé acerca del llamado al discipulado. Amén. Y fue de gran bendición a mi vida. Dios ha estado desafiándome más y más acerca del discipulado. Y en esta noche quiero profundizar ese tema un poco más y ver el costo del discipulado. ¿Sabe que hay un costo de seguir a Cristo? Hay un costo del discipulado, amén. Y en esta noche vamos a leer la palabra de Dios. Tengo muchos versículos que van a ser de bendición a su vida y vamos a poder reflejar en la palabra de Dios. ¿Por qué no ora conmigo para empezar en esta noche, amén? Y vamos a entrar a este estudio. Vamos a pedir que Dios nos guíe a través de su Espíritu Santo, amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta noche preciosa que tú nos has dado, Señor. Yo te doy gracias por cada hermano que está escuchando en esta noche, por cada hermano y hermana, Señor, que se ha conectado, que está en línea, por aquellos hermanos que están escuchando alrededor del mundo. Señor, yo pido que esta palabra, Señor, toque sus corazones, que seas tú a través de mí, Señor, hablando a tu pueblo, Señor. No mis palabras, Señor, pero tu palabra, Señor, que podamos profundizar en ella, Señor, y aprender y tomarla y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Yo te pido que tú nos guíes, Señor, que tú nos llenes de tu amor a través de tu palabra en esta noche, Señor. Habla a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y la iglesia dice amén y amén. Como les decía, hermanos, hablaba en el último estudio a través del llamado al discipulado. Y hoy día, hermanos, es como que si el discipulado, esto del discípulo, ya no más se escucha en las iglesias. Simplemente se escucha de cómo venir a Cristo y conocerle a Él y traer a personas a Cristo. Y eso es muy bueno, hermanos. Pero como creyentes, estudiando la palabra, profundizándonos más y más, Dios tiene mucho más. Cristo tiene mucho más para nuestras vidas, amén. Y el llamado al discipulado es algo muy importante. Sabe que el llamado del discipulado es para todos, pero no todos lo captan, no todos lo reciben, no todos responden a ese llamado, al llamado del discipulado. Y vamos a tocar un poco este tema más y más. Si abre sus Biblias en el libro de Mateo, vamos a leer el capítulo 4 en el versículo 18. Vamos a leer muchos versículos en esta noche. Entonces prepárese, tenga su Biblia allí a su lado y vamos a leer Mateo capítulo 4 versículo 18, y dice la palabra de Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y mire lo que dice la palabra de Dios: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén. Y allí vemos, hermanos, que después, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, y también la misma historia. Jesús les llama y ellos les siguen. Y eso es el discipulado, hermanos. Es un llamado. Jesús está llamando a su pueblo hoy día. Ese llamado no ha cambiado. Aquellos que creen en Cristo, aquellos que han sido salvados, aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, que han recibido el sacrificio de la cruz, a aquellos Dios está llamando, Cristo está llamando, y Él dice, ven en pos de mí. La pregunta en esta noche es, hermanos, ¿cuánto estamos
¿cuántos estamos respondiendo a ese llamado? ¿Estás respondiendo al llamado del discipulado? ¿Cuántos le han dicho, Señor, aquí estoy, yo te seguiré? Amén. Hoy día más que nunca, Dios está buscando a hombres y mujeres fieles, servidores, que le siguen sin compromiso. Wow. Y eso es algo muy importante, hermanos. El discipulado es algo que lo entregamos todo, dejamos todo a un lado para seguir a Cristo. No simplemente es un llamado a recibirle a Él como nuestro Salvador, es mucho más. Es más allá, es más profundo, es aquello que nos hace responder a Cristo y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? Yo quiero hacer tu obra. Te quiero seguir, quiero imitarte a ti, quiero ser como ti. El llamado del discipulado. En el último estudio tocamos este llamado, hermanos, al discípulo. Reflejamos un poco sobre el llamado de Simón. Y vimos aquí en esta historia, llamado Pedro y a su hermano Andrés. Jesús les llama y Él está llamando. ¿Qué hacen ellos? Ellos responden. Amén. ¿Y qué dicen? Le siguieron. Entonces, ¿cuántos hemos respondido a ese llamado? ¿Sabe qué? Si le hemos dicho a Jesús, yo te seguiré. En otras palabras, yo me comprometo a tu obra. Y tú le has dicho a Jesús, yo te seguiré. Le está diciendo, hermano y hermana, yo me comprometo a hacer tu obra. Yo me comprometo al servicio, a servirte a ti. Yo me comprometo a trabajar, a alcanzar a aquellos que no conocen de ti. Amén. Entonces es un compromiso a la obra de Dios. ¿Y sabe qué? A través de ese compromiso que viene, respondemos al llamado, nos comprometemos. ¿Y sabe qué? Eso trae un resultado. Jesús tiene un perfecto plan para su vida, para mi vida. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Dígame, aún de allí de su hogar, Cristo tiene un llamado perfecto para tu vida. Amén. Él tiene un perfecto llamado para mi vida. Y yo lo creo con todo mi corazón. Jesús dice, ven en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Sabe qué? Estas palabras son usadas para llamarles al discipulado y a una vida de ministerio. En otras palabras, hermanos, cuando Cristo nos llama, nos está llamando con propósito. Él ya tiene un plan perfecto. Y si nosotros nos comprometemos, respondemos a ese llamado, hermanos, déjeme decirle, usted va a vivir una vida de gozo. Sí, hay un costo al discipulado. Sí, hay un costo y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Primeramente tenemos que responder y nos comprometemos a seguirle, pero después tenemos que reflejar, sentarnos, considerar el costo del discipulado. Y como decía, hermanos, hoy día dentro de las iglesias hay muchos creyentes que no llegan, no captan lo que es ser un discípulo. Pero escúcheme, hay muchos que dicen ser discípulos dentro de las iglesias y no lo son. ¿Por qué? Porque no han captado lo que es ser un discípulo. Ser un discípulo, hermanos, es no simplemente escuchar. Ser un discípulo es escuchar y aplicar y vivir una vida que le agrada a Dios, una vida que le agrada a Cristo, una transformación. Amén. Y eso es lo que vemos acá en este llamamiento de Simón Pedro, de su hermano, de los discípulos. Ellos le dicen, Señor, te seguiré, pero ellos después hacen algo más. Sus vidas son transformadas. Ellos son cambiados. Ellos dejan todo, sus profesiones, todo lo que ellos, sus posesiones, ellos lo dejan. ¿Por qué? Por el amor a Cristo, por ese amor. Ellos reconocen el sacrificio, lo que Cristo ha hecho por ellos. Amén. Entonces, cuando respondemos a este llamado, iglesia, Jesús nos transforma totalmente y nos hace en las personas que Él desea hacer que seamos. ¿Me escuchó? Él nos transforma, no para mal, no para andar en cosas, en las cosas del mundo,
Él no nos transforma para regresar atrás. No, Él nos transforma para que seamos todo lo que Él nos ha llamado a ser y mucho más. Amén. Entonces, en el último estudio vimos un poco las etapas, profundizamos un poco las etapas que uno pasa cuando responde a ese llamamiento del discipulado. Y se las voy a compartir rápidamente. Si vamos a Lucas capítulo 5 y vemos allí en el versículo 1 al 11, todos conocen la historia. Yo sé que nuestro pastor, él recientemente en una de sus enseñanzas habló acerca de este tema. Y vemos aquí la pesca milagrosa. Muchos conocen este pasaje, pero hay unas etapas allí que nos enseñan mucho a través del discipulado. Y vimos 4 etapas que uno pasa, que ocurren cuando decidimos seguir a Cristo. Amén. Y la primera es que Simón Pedro, aquí nos dice en el libro de Lucas, que él estaba escuchando y mirando lo que Jesús hacía. Una característica, hermanos, de un discípulo es poder escuchar, poder mirar. No mire lo que los hombres malos hacen, no mire lo que la televisión nos dice que hagamos, no miren a los políticos. Hermanos, tenemos que mirar y escuchar a lo que Cristo nos dice aquí en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Escuchar y mirar. Y si vemos allí en el pasaje, vemos que allí estaban Jesús junto al lago de Genezaret, y vemos allí en el versículo 3 que dice: y entrando, ellos estaban lavando sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Aquí tenemos un escenario, un cuadro. Jesús está dando un sermón, el barco es el púlpito, y allí la playa, hermanos, son las bancas, y Él empieza allí a enseñar. ¿Sabe que Jesús era un maestro? Y allí la gente le escuchaba, y Él daba enseñanza, amén. Y ahí estaba Simón, llamado Pedro. ¿Y qué estaba haciendo? Él estaba escuchando y él estaba mirando al maestro. Y vemos allí la segunda, que es reflexionando y aprendiendo. Entonces, a través de mirar a Jesús y escuchar a Jesús, ellos estaban reflexionando, ellos estaban aprendiendo cómo debo de vivir, cómo debo de hablar, cuál es el propósito de mi vida, de mi llamado a este ministerio que nos ha dado el Señor. Amén. Y sigamos viendo allí. Dice que a un poco más le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Mira el versículo 4 lo que dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Ahí está el tercer punto: obediencia. Estos hombres eran profesionales, hermanos. Ellos eran pescadores. Eso era su profesión. Y Jesús ya reconocía que ellos habían estado toda la noche tratando de cachar estos pescados y no habían agarrado nada. Y de repente Jesús les dice: vayan, echen las redes. Y yo me imagino, hermano, si yo estuviera en esa situación: oh, Jesús, come on, hemos estado toda la noche trabajando, sabemos lo que estamos haciendo, no hay nada. Pero aún, mira acá, aún que Simón Pedro no entendía completamente por qué Jesús les decía echar la red, él lo hizo, amén, y obedeció. Y ahí está el obedecer, hermano. En tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron la gran cantidad de peces, y sus redes se rompían. Hermanos, y allí había un milagro. Y a través de los milagros, después Jesús entraba y enseñaba, y la gente captaba su mensaje. Entonces tenemos que miraban, que escuchaban, reflexionaban, aprendían, importantemente obedecían. Y mire, para terminar allí, confiando y rindiéndose. Si vemos un poco más allá, vemos en la palabra
de Dios, que Jesús sigue hablando y vemos en el versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que ellos vinieran a ayudarle. Entonces, vengan, mira, necesitamos su ayuda a recoger todos esta pesca milagrosa. Y si vemos ahí en el 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Allí está hablando de rendimiento, hermanos. Él está hablando de hay una humildad, reconociendo que el Maestro estaba ahí en su presencia y ellos no eran, en inglés se dice, no eran worthy. Ellos reconocían que en sí mismos ellos no tienen ningún valor, pero en Cristo, hermanos, lo tenemos todo. Amén. Y cada mañana que nos levantamos tenemos que decirle, Señor, sin ti yo soy nada, pero en ti, Señor, soy más que vencedor. En ti todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hermanos, no son nuestras propias fuerzas, no es nuestro dinero, no es nuestro trabajo, no es nuestro nombre, nuestra familia, nuestra fama. ¿Sabe qué? Es por Cristo, por la gracia de Cristo, hermanos, que vivimos esta vida privilegiada, ser llamados hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Entonces allí vimos el llamado al discipulado y desarrollamos ese tema un poco, hermanos. Y aquí es donde quiero entrar al tema de esta noche. Ya di mi introducción. El costo del discipulado. ¿Sabe que hay un costo, hermanos? Si usted le dice a Jesús, yo te seguiré, y usted se compromete a seguirle a Cristo, hermanos, déjeme decirle, hay un costo. Hay un costo. Y ese costo, hermano, vamos a verlo en esta noche. Muchos creyentes no consideran este costo del discipulado. Pero ¿sabe qué? Necesitamos más discípulos, verdaderos creyentes que son discípulos. Y vamos a ver qué es un discípulo. Amén. ¿Y cuál es el costo? El momento que decimos seguirle a Cristo, eso trae un gran desafío. Y hermano, esta enseñanza a través del discipulado es muy profunda. Y yo he estado meditando, hermanos, en versículos a través del discipulado y es como que si lo jala uno más y más. Es tan profundo, hermanos, que yo digo, Señor, ayúdame, yo quiero entrar más y más a este llamado del discipulado, a ser seguidor de Cristo, pero un verdadero seguidor, no solo con palabras, hermanos, no solo a través de venir a la iglesia, no solo a través de sentarme en una banca y escuchar al predicador, al pastor, a los hermanos que enseñan la palabra. No. El discipulado, hermanos, es mucho más. Es una transformación. Es un compromiso donde uno dice, Señor, yo lo entrego todo, lo echo todo a un lado. ¿Por qué? Porque reconozco el amor de Cristo en mi vida y quiero hacer tu obra. Amén. Entonces, eso trae un gran desafío, hermanos. Y yo le desafío en esta noche. Tal vez usted ha respondido al llamado del discipulado, pero no ha considerado el costo que viene con el discipulado. Amén. Hay un costo para el verdadero seguidor de Cristo. Veamos esto un poco más. ¿Cuál es este costo del discipulado? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Cuál es el costo de ser un discípulo? Ya le dije, ya le confirmé. La palabra nos dice, hay un costo. Vamos a verlo uno más. Tenemos que, en este momento, si usted se encuentra ahí en su casa, siéntese y considere estas palabras por un momento. ¿Cuál es el costo del discipulado? Tenemos que considerar esto, hermanos. Leamos unos versículos para empezar. Vamos a Lucas, hermanos, capítulo 14. Allí rápidamente, hermanos, vamos a ver y vamos a leer unos versículos para desarrollar este tema un poco más. Lucas 14, vamos a leer del versículo 28 al 33. Y mire lo que dice. Y dice, ¿por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Aquí estamos, hermanos, considere. ¿Ha pensado? ¿Cuál es el costo del discipulado? A ver si tiene lo que necesita
para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que los vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera? Escucha allí, hermanos, se sentó, considera. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo, ¿qué dice ahí, hermanos? Que no renuncia a todo. No está hablando de parte o mitad, dice todo. Lo que posee no puede ser mi discípulo. ¡Wow! ¡Wow! Cuando leí eso, hermanos, ahí en mi mente empezó a pensar, ¿qué es lo que quiere decir esto acá? Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermano, eso quiere decir la manera de hablar, los amigos, tal vez nuestros trabajos, tal vez aquellos afanes del mundo, las cosas del mundo que nos atraen, tal vez la televisión, tal vez el internet, tal vez el Facebook. Todas nuestras posesiones, hermanos. Tenemos que considerar el costo de ser un discipulado, servirle fielmente a nuestro Señor. Amén. Veamos Mateo, vamos a Mateo capítulo 16. Y aquí Jesús nos está desafiando, hermano, con su palabra. Mateo 16, mire lo que dice. Vaya ahí rápidamente conmigo en el versículo 25 y 26. Palabra de Dios, amén. Dice: porque todo que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En otras palabras, hermanos, ¿qué nos da todo lo que tenemos en este mundo? ¿No será más lo que Dios tiene para nosotros? Muchos nos preocupamos en la casa que tenemos que adquirir. Y tener casa, hermanos, es muy bueno. Yo les animo, trabajen duro, hermanos. Trabajen si quieren comprar casa, eso es muy bueno. Pero eso no tiene que sobrepasar lo que Dios tiene o tomar lugar de lo que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Amén. O el carro que vamos a comprar. Amén. Todas estas cosas. ¿Qué ganamos, hermanos, por tener todo lo del mundo y perder nuestra alma? Amén. Sentémonos, consideremos cuál es el costo del discipulado. Y aquí Cristo nos está desafiando, hermanos. Lo tenemos que dejar todo, echarlo todo a un lado. Amén. Y aquí vemos, sigamos adelante ahí, hermanos. Vamos a leer acerca de un hombre que sí reconocía el costo del discipulado. Y ese hombre se llama Pablo. Amén. Vamos a leer un poco a través de Pablo. Pablo conocía y él entendía el costo del discipulado. Ese era un hombre que se gozó en la prominencia de su vida. ¿Sabe qué? Dice que él estaba entre la élite de Judía, en los hombres reconocidos, aquellos hombres que estudiaban la ley, aquellos que tenían posición, aquellos que les seguían, que daban órdenes y otros escuchaban. ¿Se acuerdan? Este hombre era muy reconocido y su vida fue transformada. Todos conocemos la vida de Pablo. Amén. Y él llega a un punto donde él lo deja todo a un lado. Todo eso, hermanos, toda esa vida por decir, de gozo, de reconocimiento, de poder, de liderazgo, de inteligencia, de sabiduría. Amén. Lo deja todo a un lado. ¿Por qué?
porque él conocía, él entendía que había un costo. Cuando él le dijo, Señor, yo te seguiré, él sabía que había mucho más. Y aquí vamos a ver, vamos a Filipenses, hermanos, rápidamente. Filipenses capítulo 3. Y que me encanta la vida de Pablo, un gran apóstol Pablo. Vamos a ver allí, Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Y mire, y aquí vemos, es como una narración de Pablo, el deseo de Pablo de ganar a Cristo. Y aquí me encanta leer esto, hermanos. Dice en el versículo 7, Filipenses 3, 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. ¿Escuchó eso, hermano? He estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahí está una clave muy importante, hermanos. Si no conocemos a Cristo, si no conocemos esta excelencia del conocimiento de Cristo, no vamos a poder dejarlo todo a un lado. Amén. Y ahí es donde viene el desafío, hermanos. Muchos no dejan las cosas de este mundo, o el viejo hombre, o las cosas que hacían antes de ser hijos de Dios, porque no llegan a conocer esta excelencia de Cristo Jesús. Y dice allí, mi Señor, por amor de cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura. En inglés me encanta, rubbish. Todo eso que él tenía, no le importa, porque él conoce. Amén. Lo que Cristo ha hecho por él, lo ha transformado, lo ha cambiado y nada más importa. Todo lo demás es basura. Para ganar a Cristo. ¿Cuántos hay en esta noche? ¿Cuántos dicen conmigo, yo quiero ganar a Cristo? Esa es la vida del discipulado. Hay un costo, hay que dejarlo todo. Y eso es muy difícil. Es muy fácil decirlo, pero ponerlo o aplicarlo en nuestras vidas, hermanos, es muy difícil. Amén. Y aquí viene el desafío. Pero Pablo nos da estas palabras de ánimo, donde él dice, todo lo doy por amor, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Y mire, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Dejándolo todo, un hombre que conocía y entendía el costo del discipulado. Pablo, léalo, hermanos, lea Filipenses, y ahí ve cómo Pablo dice, nada se comparará al amor de Cristo. Todo eso lo dejo a un lado. Esa vida anterior no me sirve para nada, basura. Y así tenemos que ser nosotros como creyentes, hermanos, reconocer que la vida que teníamos antes de conocer a Cristo no nos va a ayudar. No nos va a ayudar, hermanos, en esta obra, en este ministerio que hoy tenemos, siendo hijos de Dios. Amén. Y vamos a ver aquí, hermanos, que a través de la vida de Pablo es muy interesante. Vamos a ver que él tenía una vida, pasó de lo natural, de lo carnal, a ser un creyente, un seguidor de Cristo, un cristiano. De lo carnal a ser cristiano. ¿Cuántos han experimentado esa vida? ¿Amén? ¿Puede decir amén en esta noche? De lo carnal a ser cristiano. Amén. Y vamos a ver eso un poco más. El costo del discipulado, hermanos, es este. Escuche esto. Debemos cada uno renunciar a nuestro viejo yo para poder abrazar y llegar a ser la persona que Cristo nos ha creado ser. Amén. Entonces, por lo tanto, leamos allí rápidamente en Colosenses, hermanos. Vamos a Colosenses capítulo 3. Vamos a leer el versículo 9 y 10.
Vamos a leer unos versículos, hermano, en estos próximos 5 minutos, para que usted vea cuál es el costo del discipulado. Renunciando esa vida que teníamos anterior, echándolo todo a un lado, despojándonos de ese viejo hombre. No lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Miren lo que dice acá. Vamos a empezar. Colosenses 3, 9 y 10. Dice la palabra de Dios: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Escuchó ahí, hermanos? Habiéndoos despojado del viejo hombre. Y vamos a otros de mis favoritos versículos en 2 de Corintios, hermanos. Todos conocen este pasaje, 2 de Corintios 5. Vamos a leer el versículo 17. De la vida carnal, de lo natural, a ser un seguidor de Cristo. Miren lo que dice acá, el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y allí se tienen que quedar, hermanos. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando Jesús nos llama para transformar nuestras vidas, para cambiarnos, para que entremos a ese perfecto plan que Él tiene para nosotros. Amén. Dejando lo viejo y transformados a una nueva vida en Cristo. Dele gloria a Dios en esta noche, iglesia. A mí me da gozo, hermanos, leer versículos en la palabra de Dios que me hacen reflejar de lo que yo era antes de conocer a Cristo y lo que Dios tiene para mí en mi vida, en esta vida eterna, en esta vida que me ha dado, en esta vida que yo conozco hoy día como creyente, como hijo de Dios. Amén. Entonces, miremos aún más qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Y quiero que vayan conmigo ahí rápidamente, hermanos, una vez más. Vamos a leer en 1 de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 14. ¿Qué nos dice la palabra aún más de esto, hermanos? Dejándolo lo del pasado. Dice la palabra de Dios. Mire, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No pueden, hermanos. A veces allí nos ponemos a hablar con personas que aún no conocen de Cristo, pero proclaman que conocen toda la palabra de Dios y quieren hacer argumentos de la palabra de Dios. Y no perciben, hermanos, no tienen el Espíritu de Dios. Amén. Mire lo que dice acá. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No lo pueden, hermanos. Porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces allí vemos, hermanos, que en lo natural no podemos conocer las cosas de Dios o entender los misterios de las cosas de Dios, de su palabra. Amén. Es solo cuando dejamos esa vida carnal, natural, y entramos al gozo de nuestro Señor. Amén. En esta vida de abundancia, a esta vida llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? A esta vida donde deseamos más de Él día tras día, donde reconocemos que hay un llamado al cual hemos sido llamados. Amén. Entonces aquí seguimos leyendo, sino que mire lo que Romanos 8:7. Vamos ahí, Romanos capítulo 8. Wow, es un capítulo, hermanos, que allí podemos estar estudiando y enseñando todo un año. Yo sé que a nuestro pastor le encanta hablar de Romanos capítulo 8. Vamos a tocar ahí el versículo 7. Miren lo que dice. Quizá voy a leer del 5 en adelante, porque me gusta también Romanos 8. Y miren lo que dice, 8:5.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces Pablo, acuérdese de Pablo, estamos viendo él cómo consideró, cómo entendió el costo del discipulado. Y esto es lo que él hizo. Él entendió los designios de la carne, que eran, ¿qué dice allí? Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, no tenemos que predicar, no tenemos que profundizar eso más. Está muy claro. Miren lo que dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Entonces dejemos la carne, hermanos, dejemos, ya basta, ya hemos entrado a una nueva vida. Amén. Y miren lo que dice: ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, si hemos respondido al llamado del discipulado, no podemos vivir en la carne. Amén. Y aún si hemos considerado el costo del discipulado, tenemos que dejar la carne a un lado. Amén. Entonces, aquí Dios nos está desafiando. Tenemos que ponerlo todo a un lado. La vida, esas cosas que no agradan a Dios, esas cosas que muchas veces el Espíritu Santo viene y pega en nuestro corazón. Hey, no deberías de hacer eso. Hey, esas palabras no agradan a Dios. Hey, lo que estás mirando no agrada a Dios. Hey, eso es lo que, cómo le hablaste a tu esposa no agrada a Dios. Amén. La manera que tú trataste a tu hijo, eso no agrada a Dios. ¿Me entendió, iglesia? Estas cosas, las cosas de la carne, tenemos que dejarlo. Cada día caminar, ser seguidor de Cristo, entrar al discipulado, reconocer que hay un costo. Pero aún en esa vida, hermanos, hay gozo, hay paz, hay libertad. Amén. Sigamos leyendo. Mire lo que dice, hermanos. Porque aunque vamos a ver Efesios 2:3. Solo tenemos unos minutos más, hermanos. Efesios 2:3. Versículos, hermanos, que van a ser de bendición a su vida. Dice la palabra de Dios: entre los cuales también todos nosotros, escuche, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Escuchó? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Oh, ¿cuántos hijos de ira? Habemos hermanos que han venido de ese estilo de vida. Lo mismo que lo demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Vamos rápidamente a Colosenses 1. Vamos allí a ver en el versículo 21 y 22. Mire lo que dice acá, hermanos. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Cuántos hacían malas obras? Dios transformó esa vida. Amén. Dios cambió y ya no más regresamos a esas malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Amén. Ese sacrificio, hermano, Pablo entendió lo que Cristo había hecho por él. Ese derramamiento de sangre que lo limpió, que lo lavó, que lo libró.
Amén. Yo le doy gracias a Cristo, hermanos, porque Él me ha limpiado, me ha lavado, ha quitado mi pecado. Yo sé que usted está agradecido en esta noche, aún por ese sacrificio que Cristo ha hecho por ti y por mí. Así pues, mire, somos reconciliados. Vamos a ver Romanos 5:10. Es lo que dice Romanos 5:10 rápidamente, hermanos. Y me encantan estos versículos, hermanos. Son versículos que usted puede tomar nota en esta noche. Puede ir mañana a reflejar en estos versículos y reconocer, considerar. Hay un costo. Tenemos que dejarlo todo a un lado si queremos en realidad ser seguidores de Cristo. Miren lo que dice aquí. Romanos 5:10. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y aquí estamos viendo este sacrificio, hermanos. Hemos sido reconciliados. Gloria a Dios por ello, hermanos. Yo en este momento quiero darle gloria a Dios, porque yo he sido llamado, yo he sido sacado de esa vida pasada, de esas malas obras, siendo enemigo de Cristo, a través de la vida que vivíamos en la carne, en lo natural. Pero ahora hemos sido transformados, hermanos, y hay mucho más. Y esto del discipulado, hermano, tiene un costo, como decía. Reconciliados. Y mire, a través de esto recibimos, aquí viene la bendición, empezamos a recibir. Mire lo que dice Segunda de Pedro 1:4. Y dice la palabra de Dios claramente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas, diga preciosas, y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Escuchó, iglesia? Miren lo que dice allí: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, dejando esa vida natural. Amén. Y por lo tanto, miren lo que dice Primera de Juan ahí, y sigue un poco más adelante en el capítulo 2. Vamos a leer el versículo allí 15 y 16. Primera de Juan, en el capítulo 2, vamos a ver el versículo 15 y 16. Miren lo que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¡Wow! Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, que Dios tiene un perfecto plan para nuestras vidas, pero tenemos que dejar esa vida en la carne. Tenemos que echar afuera todo eso, hermanos, que nos impide, que no agrada a Dios. Amén. Y allí viendo dos versículos más, Santiago 4:4. Después de Hebreos, vamos a ver en el libro de Santiago, hermanos. Le estoy dando aquí unos versículos, hermanos, para que puedan estudiar estas palabras. Mire lo que dice acá, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Escuche eso. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo. ¿Cuántos amigos del mundo tenemos? Pero que no, hermanos. Miren lo que dice acá: se constituye enemigo de Dios. Dejemos las cosas del mundo a un lado.
Echemos fuera aquello, hermanos, que nos está bloqueando, que nos está estancando, y empecemos a ver mucho más allá. Miremos ese llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Mire lo que dice Juan. Aquí vamos a ver en Juan capítulo 12, y voy terminando con estas palabras. Les dije que les iba a dar muchos versículos, hermanos, para que miren. Hay un costo, hermanos, del discipulado. Juan 12, y vamos a leer 25 y 26. Y dice la palabra de Dios: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Cuántos dicen amén? Si alguno me sirve, sígame. Y aquí está el llamado, hermanos. Si alguno me sirve, ¿cuántos le están sirviendo a Dios en esta noche? Él está diciendo: sígueme. Sígueme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Gloria a Dios. Si alguno no me sirviere, si alguno no me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Entonces, mire, qué palabras más preciosas. Y me encanta este versículo, hermanos. Si alguno me sirve, sígame. Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno no me sirviere, Padre le honrará. Amén. Allí vamos, hermanos, viendo aquí que hay un costo. Para terminar en esta noche, el costo del discipulado, hermanos, resulta totalmente razonable a la luz del regalo que nos ha dado Dios, esta reconciliación. Cuando nos ponemos a pensar, en inglés se dice, when I weigh up the cost de servir a Cristo o vivir la vida del pasado, las promesas que Él tiene para mí, lo que ha Él hecho en mi vida, ese amor, hermano, no se compara. Pablo entendió esto, hermanos. Él entendió que lo que Cristo había hecho por él, hermanos, no se compara a lo que él tenía en el mundo, las amistades del mundo, las cosas que nos ofrece el mundo. Hermanos, no se compara. Lo miramos y decimos, nah, it doesn't weigh up. Hermanos, y cuando llegamos a profundizar esto mucho más, lo empezamos a ver como esto es lo que Dios quiere para mi vida. Cristo quiere que yo le siga. Yo quiero vivir como Él. Yo le quiero imitar. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser transformado. Hermanos, esas cosas del mundo se empiezan a alejar y ya no más queremos de ellas. Amén. Y vemos allí que de una manera simple, Dios nos ha comprado. Él pagó un costo. ¿Sabe que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él fue burlado, Él fue azotado, Él fue, profanaron su nombre, le escupieron, le pegaron, lo clavaron en una cruz? ¿Entiende, iglesia? Hay un costo. Él pagó un costo para que usted y yo fuéramos salvos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios en esta noche? Él pagó un precio para que nosotros podamos ser libres. Y quiero terminar con esto, hermanos, en esta noche. Jesús es nuestro maestro. ¿Puede decir eso en esta noche? Jesús es mi maestro. ¿Sabe qué? Tenemos que seguirle. No siga las cosas del mundo, no siga lo que la televisión le enseñe, no siga lo que los políticos le estén diciendo. Hermanos, es importante que pongamos a Cristo en primer lugar y le sigamos. Amén. Mire, para terminar estos puntos, un discípulo estudia la palabra de Dios para tener una transformación en su vida. Un discípulo no es alguien que simplemente lee la palabra o estudia la palabra para tener un título o para que lo reconozcan como alguien que reconoce de la palabra. No, hermanos, el discípulo estudia la palabra para ser transformado. Yo quiero ser transformado, hermanos, y yo he entendido a través de estas enseñanzas, a través de estos versículos, que hay un costo.
de ser discípulo. Y si yo estudio la palabra es para que yo sea transformado. Ya no más regresar a ese hombre viejo, transformado completamente. El discípulo se acude a la palabra de Dios, la estudia, escucha la palabra, a fin de poder poner en práctica la palabra de Dios en su vida. En otras palabras, hermanos, no simplemente podemos venir a escuchar. Tal vez usted esté escuchando en esta noche, la palabra de Dios le entra, pero mañana ya le ha salido. Tal vez la palabra la escucha y se le va. Ya la próxima semana le dicen qué estudió, qué enseñaron, qué escuchó, y ya nos hemos olvidado. ¿Sabe qué? El discípulo, hermanos, ellos escuchan la palabra de Dios, ellos la captan, ellos la toman y dicen, mañana yo la voy a aplicar en mi vida diaria. Amén. Ese es el verdadero discípulo. Un discípulo es alguien que hace algo con lo que oye. Y le dejo con esto en esta noche, hermanos. El discípulo hace algo con lo que él oye. Usted ha escuchado la palabra de Dios en esta noche. Usted ha escuchado a través del llamado al discipulado. Ha escuchado a través del costo del discipulado. Amén. Hemos visto un poco de la vida de Pablo, que ha dicho que él lo ha dejado todo a un lado para seguir a Cristo. Y hemos escuchado que Jesús, Él mismo nos está llamando. Y si tú quieres ser un servidor, Él nos dice, sígueme, sígueme. ¿Sabe qué? La bendición fluye a través, hermanos, de vivir una vida que en realidad agrada a Cristo. Pon en práctica la palabra de Dios. El discípulo hace algo con lo que él oye. Amén. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos que adaptarnos mucho más, que cuando escuchemos esta palabra, hemos escuchado mucha palabra y me encanta que hemos estado conectándonos en línea casi todos los días. Hemos podido meditar en su palabra, en la palabra de Dios, reflejar en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Un discípulo es uno que cree en la doctrina de Jesús, que descansa en el sacrificio de Jesús y que bebe de su espíritu y imita su ejemplo. Espero que en esta noche, hermanos, hayan entendido un poco más a través del sacrificio de Cristo, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, el llamamiento, el saber responder a ese llamado y vivir una vida en plenitud, en el gozo del Señor. Amén. Espero que en esta noche esta palabra ha sido de bendición a su vida, iglesia. Queremos ver más discípulos verdaderos dentro del cuerpo de Cristo. Amén. No nos quedemos satisfechos, hermanos, solo con venir y escuchar y venir y escuchar y dejar la palabra a un lado. No, empecemos a aplicarla a nuestras vidas. Amén. Yo le animo en esta noche, hermanos. Le animo a seguir a Cristo con todo corazón. A ser un discípulo verdadero. Amén. Y vamos a seguir desarrollando este tema mucho más. Jesús le ama en esta noche. Le damos gracias por conectarse en línea con nosotros y le esperamos ver la próxima vez. Que Dios le bendiga, iglesia. Oremos. Padre Santo, te amo, gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres digno. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor, que hemos podido compartir en esta noche. Yo te doy gracias por enseñarme, Señor, a través del costo de ser un discípulo, Señor, el llamado del discipulado, Señor. Ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor, a ser verdaderos discípulos, Señor, a seguirte a ti, Señor, en todo corazón, dejando al lado la vida carnal, Señor, dejando la vida natural, esa vida, Señor, del pasado, Señor, el viejo hombre, Señor, porque reconocemos que tú nos has hecho nueva criatura, Señor. Las cosas viejas pasaron, Señor, y aquí tú las has hecho nuevas, Señor. Tú tienes un perfecto plan para nuestras vidas, Señor, y creemos que tú seguirás obrando, Señor, no solo en nuestras vidas, pero en aquellos, Señor, que deben de ser alcanzados, Señor. Y esperamos que este mensaje, Señor, toque todo corazón en esta noche. Que esta palabra sea sido de bendición a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. La iglesia le dice amén y amén. Que Dios les bendiga en esta noche. Bendiciones.